¿Alguna vez te has preguntado cómo personas con herramientas primitivas podían cortar granito? Estos bloques de piedra pesan cientos de toneladas, pero están colocados tan apretadamente que ni siquiera cabe la hoja de un cuchillo entre ellos. Extraño, ¿verdad? Los libros de historia afirman que los antiguos constructores solo tenían cinceles de cobre y cuerdas de cáñamo. Pero cuando vemos marcas de perforación que son imposibles de replicar incluso con taladros de diamante modernos, cuesta creer en la versión oficial. ¿Es realmente solo una coincidencia que se encuentren tecnologías similares en Perú, Egipto y Japón, aunque estas civilizaciones estuvieran separadas por miles de kilómetros y miles de años? Hoy emprenderemos un viaje a los 6 lugares más misteriosos del planeta. Los arqueólogos llevan décadas debatiendo sobre estos sitios, pero hoy intentaremos separar la mística de los hechos reales. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión sobre el pasado de la humanidad. 1. Gunung Padang, Indonesia. Nuestra primera parada es la isla de Java, en Indonesia. Durante siglos, los lugareños acudían al monte Gunung Padang para orar a los espíritus de sus antepasados, considerando este lugar simplemente como una colina sagrada con viejas piedras en la cima. Todo cambió en 2010, cuando unos geólogos llegaron allí no para rezar, sino para trabajar. Comenzaron a escanear el suelo con georradares, esperando estudiar la actividad sísmica de la región. Pero los instrumentos mostraron algo impactante. Bajo la capa de tierra y hierba no se ocultaba una montaña común, sino una gigantesca estructura hecha por el hombre. Cuando los científicos realizaron análisis de radiocarbono a la materia orgánica encontrada entre las piedras a una profundidad de 30 metros, el resultado les obligó a revisar su equipo. La prueba arrojó una antigüedad de unos 20.000 años. Para que entiendan la escala, esto es en plena edad de hielo, cuando los mamuts aún caminaban por la tierra y faltaban todavía 15.000 años para la construcción de las pirámides de Egipto. Esta noticia explotó instantáneamente en Internet, porque rompe toda la imagen habitual del mundo. Según la ciencia oficial, hace 20.000 años los humanos eran simples cazadores y recolectores que vivían en cuevas y chozas. Físicamente, no podían organizar una construcción de tal magnitud, porque no tenían ni estado ni agricultura para alimentar a un ejército de obreros. Los amantes de la historia alternativa declararon de inmediato que Gunung Padang es la prueba de la existencia de la Atlántida u otra civilización altamente desarrollada que pereció durante el diluvio universal. ¿Quién más podría poseer la tecnología para crear la pirámide más antigua del mundo, sino una raza olvidada de gigantes o extraterrestres que enseñaron a nuestros antepasados? Sin embargo, la realidad resultó ser un poco más prosaica, pero no por ello menos interesante. Cuando las emociones se calmaron, los geólogos explicaron la naturaleza de estos misteriosos bloques de piedra. Se trata de los llamados basaltos columnares, un fenómeno que ocurre cuando la lava en la boca de un volcán se enfría y se agrieta formando columnas hexagonales perfectas. Es decir, los propios ladrillos para esta pirámide los fundió la naturaleza, no una fábrica alienígena. Pero lo más sorprendente es otra cosa. Los antiguos humanos realmente encontraron este lugar y, sin tener maquinaria compleja, lograron arrastrar miles de estas pesadísimas columnas para reforzar las laderas y crear terrazas. No es una construcción desde cero, sino una grandiosa modificación del paisaje natural. El principal enigma aquí no son los láseres, sino la sociología. ¿Cómo pudieron tribus de cazadores unirse y trabajar juntos durante siglos por un solo objetivo, sin tener reyes ni capataces? 2. Templo Kailasa, India. En Indonesia, la gente usó lo que la naturaleza les dio, simplemente moviendo piedras ya listas. Pero lo que se encuentra en la India, la naturaleza, ya no puede explicarlo, porque allí los constructores no levantaron una montaña, sino que la destruyeron metódicamente para crear una obra maestra imposible de repetir. Bienvenidos al estado de Maharashtra, al templo Kailasanata. Cuando ves esta estructura por primera vez, tu cerebro se niega a entender cómo se hizo. Normalmente, los edificios se construyen de abajo hacia arriba, ponen los cimientos, luego las paredes y el techo. Pero aquí es todo lo contrario. Este templo, con la altura de un edificio de 9 pisos, no está construido con bloques. Está enteramente tallado en una sola roca gigantesca, de arriba hacia abajo. Imaginen a un escultor que toma una piedra y quita todo lo que sobra para obtener una estatua. Ahora imaginen que esa estatua es un enorme complejo con columnas, salones, estatuas de elefantes y tallados complejísimos, donde cada detalle es parte del monolito. Para crear este milagro, los obreros tuvieron que picar y sacar de la cantera 200.000 toneladas de roca volcánica. Si cargáramos esa piedra en vagones de carga, el tren se extendería por 40 kilómetros. Y lo más asombroso, los arquitectos no tenían derecho a equivocarse. Si un cantero rompía accidentalmente un trozo de la trompa de una estatua de elefante, no se podía pegar de nuevo ni reemplazar el bloque. Todo el templo se habría arruinado para siempre.
Las placas oficiales dicen que el templo se construyó en solo 18 años en el siglo VIII de nuestra era. Y aquí es donde empieza la matemática que vuelve locos a los investigadores. Si dividimos 200.000 toneladas entre 18 años, resulta que los obreros debían extraer y sacar 30 toneladas de piedra cada día, sin fines de semana, sin vacaciones, bajo la lluvia y el calor. Y eso sin contar el tiempo para la planificación y el tallado fino. Muchos están seguros de que con pico y martillo esto es imposible. En Internet es popular la teoría de que los antiguos indios usaban tecnologías que hemos perdido, desde máquinas gigantes, cuyas huellas supuestamente se ven en las paredes, hasta sonido dirigido capaz de ablandar la piedra, o incluso láseres dejados por visitantes extraterrestres. ¿De qué otra forma explicar tal velocidad y precisión, si incluso hoy la creación de un monumento similar sería una pesadilla de ingeniería? Sin embargo, la solución no está en tecnologías alienígenas, sino en una genial organización del trabajo. Los ingenieros explicaron que el secreto de la velocidad radicaba en el método de excavación vertical. Los obreros no necesitaban subir piedras pesadas hacia arriba, como en la construcción de las pirámides. La gravedad trabajaba para ellos, simplemente arrojaban los escombros hacia abajo. En cuanto a las herramientas, los antiguos maestros usaban cuñas de acero. Perforaban una fila de agujeros en la roca, insertaban allí cuñas de madera seca y las regaban con agua. La madera se hinchaba y, con una fuerza monstruosa, rompía la piedra justo por la línea. Pero el recurso principal que tenían los antiguos reyes eran las personas. Miles de canteros trabajaban en turnos las 24 horas, convirtiendo la roca en una obra de arte. El Kailasa no es un monumento a tecnologías olvidadas, sino a la perseverancia y disciplina humana, que a veces es más poderosa que cualquier láser. 3. Monumento Yonaguni, Japón. Este templo estuvo a la vista durante siglos, asombrando a los peregrinos, pero la siguiente estructura estuvo oculta a los ojos de la humanidad bajo una masa de agua, hasta que un buceador solitario la notó por casualidad mientras solo buscaba tiburones. Nos trasladamos a Japón, al punto más occidental del país, la isla Yonaguni. En 1986, el instructor de buceo Kiachiro Aratake se sumergió en estas aguas para buscar un nuevo lugar para observar tiburones martillo. Pero en lugar de peces, vio en el fondo algo que le cortó la respiración. Ante él se alzaba una enorme mole de piedra que recordaba a una pirámide escalonada o una fortaleza. Aratake vio terrazas perfectamente planas, ángulos rectos que parecían escalones hechos por el hombre, e incluso extrañas formaciones similares a una carretera que rodeaba el monumento. Las dimensiones del objeto son asombrosas. Se extiende por 150 metros de largo y 40 metros de ancho. Cuando las noticias del descubrimiento llegaron al continente, el mundo empezó a hablar de la Atlántida japonesa. El problema es que esta ciudad está bajo el agua. El nivel del océano en esta zona fue así de bajo solo durante la última edad de hielo, hace unos 10.000 años. Si esto es realmente una ciudad hecha por el hombre, entonces es más antigua que las pirámides egipcias y las ciudades sumerias por 5.000 años. Los partidarios de la teoría de las paleocivilizaciones afirman que estos son los restos del legendario continente de Mu, el análogo pacífico de la Atlántida. Señalan detalles que son difíciles de atribuir a la naturaleza: dos orificios redondos en el borde de una losa, similares a lugares para instalar columnas, y una roca que recuerda a una gigantesca cabeza de tortuga o de una persona mirando hacia el sur. ¿Quién, si no una gran civilización olvidada, pudo construir tal puerto antes de que el océano se lo tragara? La comunidad científica se dividió en dos bandos. Los arqueólogos niegan con la cabeza escépticos, pero los geólogos ofrecen una explicación interesante. La roca de Yonaguni se compone de arenisca y argilita, rocas que tienen la propiedad de romperse en líneas rectas con el movimiento de las placas tectónicas. Las fuertes corrientes submarinas lavaron las piedras pequeñas durante siglos, dejando solo los grandes bloques con bordes lisos. Lo que tomamos por escalones y terrazas es el resultado del trabajo de las fuerzas naturales, no de arquitectos. Sin embargo, hay un matiz con el que están de acuerdo incluso los escépticos. Probablemente, la naturaleza creó la base, el borrador, y los antiguos humanos que vivían aquí antes de la inundación lo perfeccionaron. Podían usar las plataformas naturales como cantera o santuario, alineando las esquinas y abriendo pasajes. Así que la verdad, lo más probable, está en algún punto medio. Es una obra maestra creada en coautoría entre la naturaleza y el hombre. 4. Derinkuyu, Turquía. El agua sabe guardar secretos, pero a veces la tierra los esconde aún mejor. En Turquía, un granjero simplemente quería hacer una reforma en su sótano y encontró la entrada a un verdadero inframundo donde miles de personas se escondieron durante siglos. Imaginen que están reformando su casa, derriban una vieja pared en el sótano y de repente descubren un túnel oscuro que no va a ninguna parte. Eso fue exactamente lo que le pasó en 1963 a un simple habitante de la región turca de Capadocia.
Él no sospechaba que tras su pared se ocultaba no solo una bodega, sino la entrada a una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo, Derinkuyu. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar y comenzaron las excavaciones, quedaron en shock por la escala. No era solo un par de cuevas, sino una verdadera metrópolis que se hundía bajo tierra 18 pisos. Aquí, en total oscuridad, podían vivir, comer y dormir simultáneamente 20.000 personas junto con su ganado. Tenían de todo: escuelas, iglesias, bodegas de vino, prensas para aceite y corrales para ovejas. Pero lo más aterrador es la profundidad. Los pozos bajan hasta 85 metros, y el aire llega allí a través de un ingenioso sistema de ventilación imposible de notar desde la superficie. ¿Por qué alguien viviría voluntariamente bajo tierra, como topos, sin luz solar? Los conspiranoicos lanzaron enseguida la versión de que Derinkuyu se construyó como un búnker en caso de catástrofe global. Quizás los antiguos humanos se escondían de una guerra nuclear del pasado, de la edad de hielo o incluso de una invasión de alienígenas que patrullaban el cielo. Los partidarios de la teoría del paleocontacto llaman la atención sobre las extrañas medidas de seguridad, pasillos estrechos por donde solo se puede pasar de uno en uno, y enormes puertas de piedra en forma de rueda que pesan media tonelada y solo se cierran desde dentro. ¿De quién se protegían tan desesperadamente? Los historiadores dan una explicación más terrenal, pero no menos dramática. Derinkuyu realmente fue un refugio, pero no contra extraterrestres, sino contra personas muy reales. Estas tierras fueron escenario de guerras durante siglos. Primero los asaltos de los romanos, luego los árabes, luego los mongoles. Los lugareños aprovecharon la suavidad de la roca, la toba volcánica. Esta piedra se corta fácilmente mientras está en las entrañas de la tierra, pero al contacto con el aire se endurece rápidamente, volviéndose fuerte como el hormigón. Era el proyecto de fortificación ideal. Cuando el enemigo se acercaba, toda la población de la ciudad simplemente desaparecía bajo tierra, sellando las entradas con enormes piedras. Los enemigos podían caminar por la superficie sin siquiera sospechar que justo bajo sus pies bullía la vida. Este es un monumento no al miedo, sino a la increíble sed de vida y al ingenio de personas acorraladas. 5. Nan Madol, Micronesia. Derinkuyu fue un refugio para los vivos, donde la gente se salvaba de la guerra. Pero en el Océano Pacífico hay un lugar que los locales llaman la ciudad de los muertos y a donde temen navegar por las noches incluso hoy en día. Si te encuentras en medio del inmenso Océano Pacífico, en la diminuta isla de Pompey, los lugareños te advertirán sin falta: nunca te quedes en las ruinas de Nan Madol después del atardecer. De día, este lugar parece un milagro de la ingeniería. De noche, según los isleños, aquí despiertan los espíritus de los antiguos reyes, a quienes no les gustan los huéspedes no invitados. Nan Madol es la única ciudad antigua del mundo construida no sobre tierra firme, sino directamente sobre el agua, entre manglares y arrecifes de coral. No son solo un par de cabañas sobre pilotes. Son 92 islas artificiales creadas por el hombre, conectadas por una red de canales, razón por la cual apodaron a este lugar la Venecia del Pacífico. Pero a diferencia de la romántica Italia, aquí reina una atmósfera de grandeza pesada y opresiva. Las murallas de la ciudad se alzan sobre el agua hasta 8 metros. Es la altura de una casa de 3 pisos. Están formadas por miles de troncos de basalto negro. Cada columna de piedra pesa de 5 a 50 toneladas. Si sumamos todas las piedras usadas en la construcción de Nan Madol, obtenemos la cifra de 750.000 toneladas. Para que entiendan la escala de esta locura, es comparable con el volumen de piedra de la Gran Pirámide de Keops. Pero la pirámide la construyó todo el antiguo Egipto con su población millonaria y una economía desarrollada. En Pompey, según estimaciones de los antropólogos, en aquellos tiempos vivían como mucho 25.000 personas. No tenían ni metal, ni la rueda, ni maquinaria compleja. Sin embargo, de alguna manera se las arreglaron para mover estos colosales bloques desde canteras al otro lado de la isla, transportarlos a través de la selva y pantanos fangosos, y luego colocarlos en el agua con una precisión ideal. Los lugareños todavía creen que este lugar está maldito y tienen motivos para pensarlo. En 1907, el gobernador alemán Viktor Berg, que administraba la isla, decidió desafiar las leyendas. A pesar de las súplicas de los locales, abrió una de las tumbas de los antiguos gobernantes en el centro de Nan Madol. Berg se regocijó al encontrar dentro huesos de gigantes que eran mucho más grandes que los de humanos comunes. Pero su triunfo duró poco. A la mañana siguiente, el gobernador murió repentinamente entre terribles dolores, y los médicos nunca pudieron establecer la causa de la muerte. Los locales dijeron entonces y dicen ahora: él perturbó el descanso de los Saudeleur. El enigma de la construcción de Nan Madol volvió locos a los investigadores durante décadas. ¿Cómo se puede arrastrar una columna de piedra de 50 toneladas por la selva donde no hay caminos? Las ruedas se hundirían en el barro al instante.
¿Arrastrarlas? La fricción sería tan fuerte que se necesitarían miles de personas que simplemente no había en la isla. Por eso, la versión más popular entre los locales y los amantes del misticismo fue la magia. Las leyendas cuentan que la ciudad fue construida por dos hermanos gemelos, Olosopa y Olosipa, que llegaron del mar. Dicen que eran poderosos hechiceros capaces de controlar la gravedad. Se sentaban en la orilla y tocaban instrumentos mágicos. Y bajo esos sonidos, los enormes bloques de basalto se elevaban en el aire por sí mismos y volaban a sus lugares como pájaros. Los partidarios de la teoría del paleocontacto van aún más lejos. Señalan extrañas anomalías magnéticas que a menudo se registran en la zona de Nan Madol. La brújula aquí a veces se vuelve loca y la electrónica falla. Los conspiranoicos creen que las columnas de basalto no son solo material de construcción, sino elementos de una gigantesca instalación energética o antena dejada por extraterrestres. Después de todo, a vista de pájaro, el plano de la ciudad realmente recuerda a un complejo microchip donde los canales sirven de conductores. Tal vez por eso murió Victor Berg. Simplemente quedó expuesto a radiación residual o a una radiación desconocida. Los científicos, por supuesto, no creen en la levitación, pero incluso ellos reconocen que los ingenieros de Nan Madol eran genios de la logística. La solución al transporte secreto de las piedras llegó cuando los arqueólogos decidieron no adivinar, sino experimentar. Comprendieron que arrastrar piedras por tierra era estúpido. Los isleños usaron el océano. Colgaban las columnas de basalto bajo grandes balsas de bambú y madera. En el agua, la piedra se vuelve un poco más ligera y la fuerza de flotación de las balsas no la dejaba hundirse. ¿Pero cómo levantar 50 toneladas a una altura de 8 metros sin grúas? Aquí se usó el método del plano inclinado. Los constructores colocaban troncos cruzados, como al construir cabañas de madera, pero de piedra. Usaban troncos de palmeras como palancas, levantando gradualmente la construcción capa por capa. Pero el descubrimiento más interesante no se refiere a la tecnología, sino a la razón de la construcción. ¿Para qué gastar tantas fuerzas? La respuesta resultó ser aterradoramente cínica. Nan Madol fue construido por la dinastía Saudeleur no como un templo ni como una fortaleza. Era una jaula de oro. El emperador ordenó a todos los jefes locales y sus familias mudarse a vivir a esta ciudad de piedra. Suena como un honor, pero en realidad era control. En las islas artificiales no había fuentes de agua dulce ni posibilidad de cultivar comida. Todo, desde un coco hasta un trago de agua, debía traerse en botes desde tierra firme. Los jefes quedaban en total dependencia del emperador. Si alguien planeaba una rebelión, simplemente le cortaban el suministro de comida. Nan Madol es el primer campo de concentración de élite de la historia, donde la arquitectura sirvió como herramienta de tiranía absoluta. 6. Serapeum de Saqqara, Egipto. Los ingenieros de Nan Madol usaron la astucia para someter a la gente, pero los creadores del siguiente objeto poseían una tecnología de procesamiento de materia que deja en un callejón sin salida incluso a los especialistas modernos con equipo láser. Regresamos a Egipto para bajar a un subterráneo que asusta más que cualquier maldición. Todos conocen las pirámides de Giza y la Esfinge, pero el verdadero enigma de Egipto no está oculto bajo el sol abrasador, sino profundamente bajo tierra, en un lugar llamado el Serapeum de Saqqara. La historia de su descubrimiento es digna de una película de Hollywood. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette tropezó con la cabeza de una esfinge que sobresalía de la arena. Empezó a cavar y descubrió una avenida de estatuas que lo llevó a una entrada sellada al subterráneo. Para entrar, Mariette tuvo que usar explosivos, tan potente era el tapón de piedra que cerraba el paso. Cuando el polvo se asentó y los arqueólogos entraron con antorchas, se encontraron en un mundo de eterna oscuridad y silencio. Las galerías se extendían por cientos de metros, excavadas directamente en la roca madre. Pero lo que había en los nichos a los lados hizo que los investigadores se paralizaran. Eran 24 sarcófagos gigantes, granito negro, rosa y gris. Las dimensiones de estas cajas no caben en la cabeza. Longitud de unos 4 metros, altura de más de 3. El peso de cada uno, de 70 a 100 toneladas. Es como 2 tanques adultos o una manada de elefantes. Encima tienen tapas que pesan 30 toneladas cada una. Cuando Mariette se acercó a uno de los sarcófagos, notó un detalle que le provocó un escalofrío en la espalda. La capa de polvo en el suelo estaba intacta. En ella estaban impresas las huellas de los obreros que se fueron de allí hace 3000 años. Eso significaba que nadie había saqueado el lugar. Los sarcófagos estaban sellados. Los arqueólogos estaban seguros. Dentro yacían las momias de los toros sagrados Apis, decoradas con oro y joyas. Pero cuando con un esfuerzo increíble movieron la tapa, dentro había un vacío absoluto. Vacío. Ni huesos, ni oro, ni polvo, solo piedra negra perfectamente pulida.
Precisamente este hecho, el vacío dentro de los contenedores más complejos de la antigüedad, generó decenas de teorías. ¿Para qué crear una caja fuerte de 100 toneladas si no se guarda nada en ella? Y aquí llegamos a la calidad del procesamiento, que es imposible de explicar con cincel y martillo. El ingeniero Christopher Dunn, que investigó el Serapeum, aplicó una escuadra de precisión a la pared del sarcófago y no vio ni un rayo de luz. La superficie era perfectamente plana, el error era de fracciones de un cabello humano. Es más, los ángulos internos eran de 90 grados perfectos. Intenten imaginarlo. Un cantero necesita meterse dentro de una caja de granito, en la estrechez, a la luz de una lámpara de aceite, pulir la piedra más dura hasta obtener una precisión óptica. Un movimiento en falso y la superficie está arruinada. Los amantes de la historia alternativa están seguros, el Serapeum es un objeto técnico. Los sarcófagos están hechos de granito, que contiene mucho cuarzo. El cuarzo, al comprimirse, puede generar electricidad. La teoría dice que estas cajas podían ser parte de una batería gigante o incluso una instalación para la teleportación. Otros los consideran refugios para preservar el acervo genético de la radiación. Al fin y al cabo, el granito grueso es un excelente escudo. O tal vez los seres que se guardaban allí simplemente se teletransportaron o ascendieron, dejando las cápsulas vacías. Los egiptólogos, por supuesto, rechazan las versiones sobre teletransportes. Señalan las inscripciones encontradas en algunos sarcófagos. Son jeroglíficos toscamente rayados que contrastan bruscamente con el pulido ideal de la piedra misma. Los científicos creen que los sarcófagos los hicieron maestros del reino antiguo que poseían tecnologías olvidadas, y milenios después los encontraron descendientes más primitivos e intentaron usarlos para sus cultos, firmando torpemente, aquí yace un toro. En cuanto a la tecnología, la ciencia ofrece la versión del uso de sierras de cobre y abrasivo de corindón o arena de cuarzo. Los experimentos mostraron que el cobre realmente puede cortar granito si se vierten toneladas de arena debajo, pero la velocidad de tal corte es de unos pocos milímetros por hora. Para crear un solo sarcófago con trabajo manual, se habrían necesitado décadas de trabajo continuo de todo un gremio de maestros. Pero la principal pregunta para la que la ciencia aún no tiene una respuesta clara es la logística. Los túneles del Serapeum son estrechos, apenas pueden cruzarse dos personas. ¿Cómo metieron allí bloques de 100 toneladas? ¿Cómo los giraron en ángulos rectos en pasillos estrechos? Y lo más importante, ¿cómo bajaron los sarcófagos a los nichos que están por debajo del nivel del suelo y los cubrieron cuidadosamente con tapas de 30 toneladas sin tener hidráulica? El espacio entre la pared del nicho y el sarcófago a veces es de solo 40 centímetros. Simplemente no hay donde colocar palancas o personas. El Serapeum sigue siendo, quizás, el artefacto más incómodo para los historiadores, porque aquí vemos un resultado que incluso con nuestras grúas y máquinas sería increíblemente difícil de repetir. Hoy hemos recorrido un camino increíble. Hemos visto una pirámide que es más antigua que la propia historia. Hemos bajado 18 pisos bajo tierra en Turquía e intentado entender la lógica de los constructores que movían montañas en la India y Egipto. Estos objetos están dispersos por diferentes continentes, pero los une una cosa, desafían nuestra comprensión de lo posible. Mirando estos megalitos, entendemos que la humanidad es capaz de cosas increíbles. Quizás no hemos perdido las tecnologías del pasado. Quizás simplemente hemos olvidado de que es capaz el ser humano cuando lo guía la fe y no los algoritmos. Escribe en los comentarios cuál de estas construcciones te impresionó más. Y no olvides suscribirte, pues la historia guarda aún muchos secretos que tenemos que revelar. Hasta la próxima.